Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas. El arte budista del desapego interior. La enseñanza budista acerca del desapego interior no es una simple invitación a renunciar al mundo ni a vivir aislado de las experiencias humanas, sino un profundo recordatorio de que aquello que dejamos de alimentar con nuestra atención, con nuestro deseo y con nuestra resistencia, inevitablemente pierde fuerza. En un universo regido por la impermanencia, donde nada permanece fijo y donde todo está en constante transformación, el apego se convierte en la raíz principal del sufrimiento. Cuando nos aferramos a personas, objetos, recuerdos o incluso ideas, estamos entregando nuestra energía vital a algo que, por su propia naturaleza, es transitorio. El desapego interior no es rechazo ni frialdad, sino comprensión de la verdad más básica. Lo que sostenemos con insistencia nos domina, pero lo que soltamos nos libera. El título que guía esta reflexión, Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas, encierra la clave de una práctica profunda que el budismo ha transmitido durante siglos. Se trata de reconocer que nuestra mente es como un jardín, y lo que decidimos regar con nuestra atención es lo que florece. Si regamos la ira, crecerá la ira. Si alimentamos el miedo, se multiplicará el miedo. Pero si dejamos de nutrir los pensamientos dañinos y los hábitos que nos atan, estos poco a poco se marchitan, se debilitan y dejan de condicionarnos. Este proceso, sin embargo, requiere paciencia, conciencia y disciplina interior. En el arte del desapego interior, aprendemos a reconocer las cadenas invisibles que nos atan y a cortar con suavidad, sin violencia, aquello que no nos pertenece realmente. Se trata de un viaje que nos conduce hacia una libertad profunda, hacia un espacio donde la paz interior deja de depender de lo externo y brota desde el centro mismo de nuestro ser. A lo largo de este extenso texto, exploraremos 5 dimensiones fundamentales del desapego interior, cada una de ellas abordada con detalle y profundidad. En este primer tópico, comenzaremos por entender cómo se origina el apego en la mente humana, cómo lo fortalecemos sin darnos cuenta y por qué la clave está en aprender a dejar de alimentarlo. El apego nace en la mente como una chispa casi imperceptible. Es el fruto de la unión entre el deseo y la ilusión de permanencia. Desde que somos niños, aprendemos a asociar bienestar con posesión, el juguete que nos da placer, el abrazo que nos calma, la atención que nos hace sentir seguros. Poco a poco, nuestra mente construye una narrativa en la que creemos que esas cosas externas son las que nos definen y nos sostienen. El budismo señala que el problema no es desear, pues el deseo surge naturalmente en un ser vivo, sino confundir el deseo con necesidad absoluta y con identidad. El apego aparece cuando creemos que, sin ese objeto, persona o situación, no podremos ser felices ni estar completos. El mecanismo interno del apego se fortalece cada vez que lo alimentamos con pensamientos recurrentes. Cuando repetimos en nuestra mente frases como «no puedo vivir sin él», «si pierdo esto, no seré nada», «necesito que todo salga como espero», estamos reforzando los hilos invisibles que nos atan. Cada pensamiento es como una gota de agua que cae sobre la misma piedra. Con el tiempo, abre un surco profundo. Así, lo que al principio era solo una inclinación ligera, se convierte en una atadura pesada que condiciona cada una de nuestras decisiones. El sufrimiento aparece cuando la realidad contradice nuestras expectativas, y siempre lo hace, porque la realidad nunca permanece fija. Las personas cambian, las relaciones evolucionan, los objetos se deterioran, los proyectos se transforman. Querer que algo permanezca igual es como intentar detener el río con las manos. Esa resistencia es la que nos hiere, pero aquí surge la enseñanza central. Si dejamos de alimentar el apego con pensamientos repetitivos, con recuerdos obsesivos, con deseos ansiosos,
Poco a poco, ese apego pierde fuerza. Imagina que tienes un recuerdo doloroso que constantemente regresa a tu mente. Cada vez que aparece, lo revives, lo analizas, lo comentas con otros, lo guardas como una herida abierta. Con cada uno de esos actos estás dándole alimento. El recuerdo se convierte en un visitante frecuente porque encuentra siempre comida y abrigo en tu mente. Ahora imagina que decides no resistirlo, pero tampoco alimentarlo. Lo dejas aparecer como una nube que cruza el cielo y lo observas sin engancharte. Día tras día, al no recibir alimento, ese recuerdo deja de tener poder, comienza a debilitarse y finalmente pierde la capacidad de herirte. Esto es desapego en acción. En la vida cotidiana, este principio puede aplicarse a todas las áreas. Relaciones. Cuando dejamos de alimentar la dependencia hacia una persona, empezamos a verla con más claridad, sin las distorsiones del apego. Objetos. Cuando entendemos que lo material se desgasta y que su valor real es funcional, no simbólico, dejamos de sufrir por perderlo. Ideas. Cuando reconocemos que las opiniones y creencias también son impermanentes, podemos soltarlas sin miedo. Emociones. Cuando dejamos de resistir una emoción o de repetir mentalmente las razones que la provocaron, esa emoción pierde fuerza. La mente es como un fuego. Si dejamos de echarle leña, inevitablemente se apaga. El problema es que la mayoría de nosotros seguimos echando leña a los fuegos que nos queman, porque tememos lo que ocurrirá si los dejamos morir. Pensamos que, sin ese apego, nos quedaremos vacíos, sin rumbo, sin identidad. Pero la realidad es otra. Lo que aparece cuando dejamos de alimentar los apegos es un espacio de calma, de claridad y de libertad interior que antes estaba oculto. El desapego interior no significa indiferencia ni frialdad, significa vivir con amor, pero sin cadenas. Es disfrutar sin aferrarse, acompañar sin poseer, agradecer sin reclamar. En la práctica, esto exige observar nuestros pensamientos, reconocer qué alimentamos a diario y aprender a dirigir conscientemente nuestra atención. Cada vez que eliges no seguir el camino de un pensamiento obsesivo, estás debilitando el apego. Cada vez que respiras profundamente y aceptas lo que es, estás practicando desapego. Este camino requiere paciencia, porque la mente tiene hábitos muy arraigados. No se trata de dejar de sentir de un día para otro, sino de construir un espacio interior en el que podamos observar sin quedar atrapados. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, y que la liberación llega cuando reconocemos la impermanencia y dejamos de aferrarnos. Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas. Es, en esencia, la forma moderna de expresar esta enseñanza milenaria. Si en este momento de tu vida sientes que hay algo que te domina, un recuerdo, una relación, una emoción, una expectativa, pregúntate, ¿cómo lo estoy alimentando? ¿Qué pensamientos, qué acciones, qué palabras lo fortalecen? Y más importante aún, ¿qué pasaría si dejara de darle mi energía? Descubrirás que el desapego no es una pérdida, sino una ganancia. Es soltar un peso para caminar más ligero. En este primer paso hacia el arte del desapego interior, comprendemos que la clave no está en luchar contra lo que nos ata, sino en dejar de nutrirlo. Lo que no alimentas, inevitablemente, pierde fuerza. Y cuando ese apego se debilita, surge la verdadera libertad interior. Al finalizar esta primera parte, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer qué fuegos internos estás alimentando sin darte cuenta. Solo al traer conciencia podrás comenzar a dejar de echar leña a lo que te consume. Y si este mensaje resuena en ti y quieres seguir explorando las enseñanzas profundas del budismo y del desapego interior, te invito a suscribirte a este canal para que juntos sigamos caminando hacia la paz y la libertad del espíritu. Cuando hablamos de desapego interior en el camino budista,
Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la mente que insiste en volver una y otra vez sobre lo que considera suyo. El ego, en su construcción ilusoria, busca constantemente reforzarse a través de posesiones, recuerdos, vínculos y etiquetas. Se dice que el apego es como una sombra que sigue a la luz de la conciencia, mientras más brillante es el deseo de controlarlo todo, más intensa se vuelve la sombra del sufrimiento que lo acompaña. Y sin embargo, cuando aprendemos a dejar de alimentar esa sombra con pensamientos obsesivos y emociones repetidas, algo milagroso sucede. La sombra empieza a desvanecerse y descubrimos que siempre hubo detrás un espacio claro, un horizonte de libertad que no depende de nada externo. El desapego interior, en esta segunda exploración, requiere ir más allá de la teoría para comprender la dinámica invisible que sostiene nuestras cadenas. Cada apego se sostiene sobre un acto de repetición. Nos apegamos porque repetimos, porque volvemos una y otra vez a la misma historia en la mente, a la misma sensación de carencia, al mismo temor de perder. La repetición es lo que alimenta la fuerza de lo que nos ata. Si dejamos de repetir, dejamos de nutrir, y con el tiempo aquello pierde consistencia. El problema es que la mente no sabe estar quieta. Busca rehacer continuamente sus argumentos, justificar sus apegos, elaborar razones para seguir sosteniéndolos. La práctica consiste en ver ese mecanismo sin caer en él, reconocer que cada vez que participamos de esa repetición, estamos echando más leña al fuego. Hay un ejemplo sencillo que lo ilustra. Imagina que una persona te ofende y esa ofensa queda grabada en tu memoria. Cada vez que recuerdas el hecho, revives la emoción, sientes la herida, alimentas la rabia. Puede que el hecho haya sucedido una sola vez, pero en tu mente lo revives cientos, quizás miles de veces. ¿Qué da más fuerza a la ofensa, el hecho original o la cantidad de veces que lo repites internamente? Claramente lo segundo. Así ocurre con todos los apegos y sufrimientos. No es el evento inicial el que nos esclaviza, sino la costumbre de mantenerlo vivo. Al observar esto comprendemos la enseñanza. Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas. Si dejamos de repetir, el hecho se convierte en algo lejano, una nube que pasa y finalmente desaparece del horizonte de la conciencia. Sin embargo, soltar no es tan sencillo, porque el apego crea una ilusión de seguridad. Creemos que si seguimos pensando en lo ocurrido, estamos protegiéndonos de que vuelva a pasar. Creemos que si nos aferramos a una persona, aseguraremos su presencia en nuestra vida. Creemos que si no dejamos de buscar una respuesta, algún día hallaremos la paz. Pero estas creencias son trampas de la mente. Lo único que conseguimos con esa insistencia es fortalecer las cadenas del sufrimiento. El desapego exige valentía, la valentía de permitir que la vida fluya como un río y de confiar en que no necesitamos sujetarlo para que siga su curso. En este camino descubrimos que lo que realmente alimentamos no son las cosas externas, sino los pensamientos internos que proyectamos sobre ellas. Una relación, por ejemplo, no es en sí misma una atadura. Lo que nos ata es la idea de que esa relación debe ser de cierta manera para que podamos ser felices. Cuando la otra persona actúa distinto a nuestra expectativa, sentimos dolor. No es la persona la que nos lastima, es nuestro apego a la idea de cómo debería comportarse. Dejar de alimentar esa expectativa es lo que abre la puerta a la libertad. Entonces podemos amar sin exigir, acompañar sin aprisionar, compartir sin depender. El desapego interior también implica reconocer la impermanencia de todas las cosas. El Buda enseñó que todo lo compuesto es impermanente. Los cuerpos envejecen, las emociones cambian, los objetos se desgastan, las situaciones evolucionan. Cuando olvidamos esta verdad, sufrimos porque exigimos estabilidad en un mundo que nunca se detiene.
Pero si meditamos profundamente en la impermanencia, comenzamos a soltar de manera natural. Ya no alimentamos la ilusión de que algo permanecerá igual para siempre. Aprendemos a disfrutar en el momento, sin cargar con la ansiedad de conservarlo. Y al hacerlo, paradójicamente, disfrutamos más, porque la experiencia se vuelve más viva, más presente, más auténtica. Piensa en el acto de sostener arena en la mano. Si aprietas con fuerza, la arena se escapa entre los dedos. Si abres la mano y permites que repose suavemente, permanece un instante sin esfuerzo. Así son las experiencias. Cuando intentamos retenerlas con ansiedad, se nos escapan. Cuando soltamos el deseo de control, podemos disfrutarlas en su transitoriedad. Ese es el corazón del desapego interior. Pero el desapego no significa dejar de cuidar, ni de comprometerse, ni de valorar. Significa dejar de sufrir por la ilusión de posesión. El apego dice, esto es mío, y sin esto no puedo ser. El desapego dice, esto ha llegado a mi vida y lo agradezco, pero no me pertenece, y si debe irse, lo dejaré partir. Esa diferencia de actitud transforma radicalmente la experiencia de vivir. Quien se aferra teme constantemente perder. Quien practica el desapego interior vive en libertad, sabiendo que nada puede arrebatarle la paz, porque no la deposita en lo externo. La mente, sin embargo, se resiste. Se aferra al dolor como si fuera parte de su identidad. Muchos creen que soltar significa olvidar, y temen que olvidar es traicionar la memoria. Pero el desapego no es olvido, es transformación. Recordar sin sufrir es posible. Soltar no significa borrar, significa dejar de revivir con dolor. Es permitir que el recuerdo se convierta en aprendizaje y no en prisión. Así, poco a poco, dejamos de alimentar lo que nos hiere y permitimos que florezca lo que nos sana. En la práctica budista, la meditación es la herramienta esencial para cultivar el desapego interior. Sentarse en silencio, observar la respiración, notar cómo los pensamientos aparecen y se disuelven, es un entrenamiento directo en dejar de alimentar lo que no necesitamos. Cuando aparece un pensamiento, lo reconocemos, pero no lo seguimos. No le damos más atención que la necesaria para darnos cuenta de su presencia. Con el tiempo, este hábito de observar sin nutrir se traslada a la vida cotidiana. Podemos sentir una emoción sin quedarnos atrapados. Podemos vivir una pérdida sin que nos consuma. Podemos estar en medio de un cambio sin resistirlo. Al aplicar esta enseñanza, descubrimos que todo lo que parecía tan sólido empieza a perder consistencia. Los miedos se vuelven más ligeros, las preocupaciones más pasajeras, las obsesiones menos dominantes. La mente comienza a volverse un espacio más amplio, menos saturado, y en ese espacio surge la verdadera libertad, la capacidad de elegir a qué damos energía y a qué no. Eso es el desapego interior, el arte de administrar conscientemente nuestra atención y de dejar de alimentar lo que nos esclaviza. Podemos decir que el desapego es como una dieta para el alma. Si dejas de comer ciertos alimentos, el cuerpo cambia. Si dejas de alimentar ciertos pensamientos, el espíritu se transforma. Esta dieta interior no consiste en restricción forzada, sino en comprensión profunda. No necesitamos prohibirnos pensar en algo, solo necesitamos ver claramente que cada vez que lo pensamos, lo alimentamos. Y cuando comprendemos esto, dejamos de hacerlo de manera natural. No porque tengamos que hacerlo, sino porque ya no queremos sostener aquello que nos quita paz. La transformación más profunda ocurre cuando comprendemos que incluso nuestra identidad está hecha de apegos. Nos definimos a través de etiquetas. Soy así, soy esto, soy aquello. Nos aferramos a esas identidades como si fueran permanentes, pero en realidad también son transitorias. Cambiamos constantemente y lo que hoy creemos ser, mañana puede transformarse. Soltar la necesidad de definirnos rígidamente es también un acto de desapego interior.
Es abrir la puerta a la posibilidad de ser libres en cada momento, sin estar prisioneros de una imagen fija. En este segundo paso de nuestro viaje, vemos que el desapego no es una renuncia amarga, sino una celebración de la vida tal como es. Al no alimentar los apegos, descubrimos una ligereza que nos permite caminar más tranquilos, disfrutar más profundamente y amar más libremente. El desapego interior es el arte de estar presentes, de soltar lo que ya nos sirve y de abrirnos a lo nuevo sin miedo. Si observas tu vida ahora, notarás que muchas de tus preocupaciones se sostienen porque las sigues repitiendo. ¿Qué pasaría si hoy decidieras no darles más alimento? ¿Qué pasaría si eligieras observar sin engancharte, agradecer sin poseer, soltar sin temer? Lo que ocurriría es que poco a poco esas preocupaciones perderían fuerza y en su lugar surgiría la serenidad. Y ese es el mayor regalo del desapego interior. Con esta reflexión extensa llegamos al final del segundo tópico. Te invito a que respires profundo y observes en silencio qué pensamientos estás alimentando en este instante. ¿Qué podrías dejar de alimentar para recuperar tu paz? Si esta enseñanza resuena contigo y deseas seguir explorando las verdades profundas del desapego y la sabiduría budista, te invito a suscribirte a este canal y acompañarnos en este viaje hacia la libertad del espíritu. El desapego interior, cuando se profundiza más allá de la superficie, se convierte en una experiencia radical de transformación. No es simplemente un consejo de vida ni una técnica para reducir el sufrimiento, sino una revolución silenciosa que acontece en el corazón del ser humano. Cuando comprendemos verdaderamente que todo pierde fuerza cuando no lo alimentamos, no solo dejamos de sufrir por lo que nos ata, sino que también descubrimos un poder que antes nos resultaba invisible. El poder de elegir dónde ponemos nuestra energía, dónde enfocamos nuestra atención, a qué damos vida y qué dejamos morir. En esta comprensión, la existencia deja de sentirse como una prisión y comienza a experimentarse como un camino abierto, lleno de posibilidades, donde cada instante es nuevo y no necesita la carga de lo anterior. La mente humana tiende a vivir en constante ocupación. Siempre hay pensamientos circulando, emociones que surgen, expectativas que se proyectan, y sin darnos cuenta, cada una de esas formas mentales recibe alimento de nosotros, ya sea en forma de atención, de resistencia o de deseo. Lo que olvidamos es que no todo merece ser alimentado. En realidad, gran parte de lo que la mente produce son residuos, ecos del pasado, temores del futuro, distorsiones de la percepción. Si a cada uno de esos residuos le damos atención, se multiplican. Si dejamos de alimentarlos, se disuelven. El desapego consiste en aprender a distinguir qué merece nuestra energía y qué debe ser dejado a un lado. En este punto, es importante reconocer que el desapego no significa pasividad ni indiferencia. No se trata de dejar de actuar, ni de volverse una persona apática. Al contrario, el verdadero desapego interior nos hace más presentes, más atentos y más capaces de actuar con claridad. Cuando no estamos atrapados en apegos, podemos responder a cada situación de manera más lúcida y compasiva. No actuamos por miedo ni por deseo obsesivo, sino desde un lugar de serenidad y de conexión con lo real. El apego, por el contrario, siempre nos encadena al pasado o al futuro. Nos hace revivir una y otra vez lo que ya pasó o temer lo que podría suceder. El presente se nos escapa porque nuestra mente está ocupada alimentando esas proyecciones. Pero cuando soltamos, cuando dejamos de dar energía a esos pensamientos repetitivos, el presente se abre como un espacio vasto, limpio, libre. Ese presente no es algo pequeño, es la vida misma revelándose en su pureza. El desapego nos devuelve al aquí y a la ahora, donde descubrimos que siempre tenemos suficiente y que nada nos falta. El proceso de desapego es gradual.
Al inicio, sentimos que necesitamos luchar contra la mente, como si cada pensamiento fuera un enemigo a vencer, pero poco a poco comprendemos que la lucha misma es otra forma de apego, porque le estamos dando energía al problema. La verdadera práctica es observar sin engancharse, permitir que los pensamientos aparezcan y desaparezcan, igual que las olas en el mar. Ninguna ola se queda para siempre. Todas se forman, alcanzan su punto máximo y luego se disuelven. De la misma manera, todo lo que surge en la mente es impermanente. Si lo dejamos ser, sin alimentarlo, se desvanece. El desapego también nos invita a revisar la raíz del deseo. El deseo, en sí mismo, no es un error. Forma parte de la naturaleza humana querer experimentar, buscar, crear. El problema surge cuando el deseo se convierte en dependencia, cuando creemos que sin obtener eso que deseamos, no podremos vivir en paz, nos volvemos esclavos. En cambio, cuando reconocemos el deseo como una energía que puede o no cumplirse y lo aceptamos sin obsesionarnos, mantenemos la libertad interior. Así, incluso cuando el deseo se realiza, no nos encadena, y cuando no se realiza, no nos destruye. Esto es comprender que lo que no alimentamos pierde fuerza y que podemos elegir no alimentar la obsesión. El apego se manifiesta en muchas formas, a personas, a objetos, a estados emocionales, a logros, incluso al sufrimiento mismo. Sí, también nos apegamos al dolor, porque nos identificamos con él, porque creemos que nos define. Pero el dolor no necesita ser una identidad. Puede ser una experiencia que nos enseña y que luego dejamos ir. La clave está en no darle alimento más allá de lo necesario. El dolor pide ser reconocido, no perpetuado. Cuando lo sentimos y lo aceptamos, cumple su función y se disuelve. Cuando lo repetimos en la mente, lo convertimos en un huésped eterno que se alimenta de nuestra energía. El desapego interior no es un rechazo de la vida, es una forma más elevada de abrazarla. Nos enseña a disfrutar sin poseer, a amar sin encadenar, a experimentar sin retener. Descubrimos que la belleza de una flor no está en arrancarla para conservarla, sino en contemplarla mientras dura su tiempo. Lo mismo ocurre con cada instante. Al querer retenerlo, lo destruimos. Al vivirlo plenamente y soltarlo, lo honramos. Así, el desapego se convierte en un arte de vivir con gratitud, sin cadenas y sin miedo. En la práctica cotidiana, podemos aplicar esta enseñanza en situaciones simples. Cuando surge una preocupación, podemos preguntarnos, ¿la estoy alimentando o la estoy dejando ir? Cuando surge una emoción intensa, podemos observar, ¿la estoy reforzando con pensamientos o simplemente la estoy sintiendo? Cuando nos descubrimos aferrados a una persona o a una situación, podemos cuestionar, ¿estoy agradeciendo su presencia o estoy intentando controlarla? Estas preguntas nos devuelven al presente y nos ayudan a cortar el flujo de energía hacia lo que nos ata. El desapego interior también tiene una dimensión espiritual profunda. Nos muestra que incluso la idea del yo, del ego, es un constructo sostenido por alimentación constante. Cada vez que pensamos, yo soy esto, o yo necesito aquello, estamos reforzando esa identidad ilusoria. Si dejamos de repetir esas narrativas, el yo se vuelve más ligero, menos rígido, más abierto. En ese espacio, descubrimos una verdad más amplia, que no somos únicamente nuestras ideas, ni nuestros recuerdos, ni nuestras posesiones, sino algo más vasto, más profundo, que no necesita aferrarse a nada para existir. Este descubrimiento trae consigo una paz que no depende de las circunstancias, porque mientras dependamos de lo externo, siempre habrá temor de perder. Pero cuando descubrimos que lo esencial está dentro y que no puede ser arrebatado, el temor desaparece. Ese es el fruto más precioso del desapego interior, la certeza de que nuestra verdadera esencia es indestructible y libre.
No obstante, el camino no está exento de dificultades. El apego es como una hierba que ha crecido durante años en el jardín de la mente. Al principio, cuando intentamos dejar de alimentarla, parece resistirse con más fuerza. Los pensamientos vuelven una y otra vez. Las emociones insisten en aparecer. Es normal. El hábito necesita tiempo para debilitarse. Pero si persistimos, si seguimos observando sin nutrir, cada día la raíz se vuelve más débil. Y un día, sin darnos cuenta, la planta ya no está. Así ocurre con los apegos. Se marchitan cuando dejamos de darles nuestra energía. El desapego no significa que dejemos de tener vínculos o que nos volvamos fríos. Al contrario, significa que podemos vincularnos desde la libertad, sin miedo a perder, sin necesidad de controlar. Cuando amamos desde el desapego, el amor se vuelve más puro, más auténtico, porque no busca poseer, solo compartir. Cuando trabajamos desde el desapego, la acción se vuelve más creativa, más plena, porque no está condicionada por la ansiedad del resultado. Cuando vivimos desde el desapego, cada instante se vuelve más real, porque no está cubierto por la sombra del pasado ni por la ansiedad del futuro. Al llegar a este punto, comprendemos que el desapego no es renuncia, sino expansión. Renunciar a lo que nos ata no es empobrecernos, es enriquecernos con la libertad, es dejar espacio en el corazón para que la vida fluya sin obstáculos, es soltar lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda llegar, es confiar en el flujo de la existencia en lugar de intentar controlarlo. Y en esa confianza encontramos una serenidad que ninguna posesión ni logro externo puede dar. La sabiduría budista nos recuerda que todo es impermanente y que aferrarnos a lo impermanente solo puede traernos sufrimiento, pero también nos recuerda que en medio de esa impermanencia hay algo estable, la conciencia que observa, el espacio interior que no cambia. Cuando aprendemos a reposar en ese espacio, dejamos de temer a las pérdidas y a los cambios, porque sabemos que lo esencial permanece. Ese es el corazón del desapego interior, descubrir lo que no cambia en medio de lo cambiante y soltar lo que nunca nos perteneció. En este tercer tópico hemos recorrido un largo tramo del camino. Hemos visto que el desapego no es negación, sino reconocimiento. No es indiferencia, sino amor sin cadenas. No es debilidad, sino fortaleza. Hemos comprendido que todo pierde fuerza cuando no lo alimentamos y que esa comprensión nos da el poder de elegir. Elegir qué pensamientos sostener, qué emociones cultivar, qué apegos soltar. Esa elección es la verdadera libertad. Ahora te invito a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué estás alimentando hoy que ya no merece tu energía? ¿Qué podrías dejar de nutrir para abrir espacio a la paz? No necesitas luchar contra ello, solo necesitas observar y permitir que se debilite por sí mismo. Así comienza la transformación. Y si deseas seguir profundizando en este viaje de autoconocimiento, desapego y sabiduría, te invito a suscribirte a este canal y acompañarnos en las próximas reflexiones que nos conducirán hacia una vida más libre y plena. El arte budista del desapego interior alcanza su verdadera profundidad cuando comprendemos que el mayor apego que tenemos no es a los objetos externos, ni siquiera a las personas que amamos, sino a las historias que nuestra mente construye acerca de nosotros mismos y del mundo. Somos narradores incansables, relatamos, repetimos, justificamos y reforzamos la idea de quién creemos ser y de cómo creemos que debería ser la realidad. Cada una de esas historias, al ser alimentada constantemente, se convierte en un muro que nos encierra y nos separa de la libertad. Y sin embargo, cuando dejamos de alimentar esas narraciones, cuando aprendemos a observarlas sin repetirlas, poco a poco
comienzan a perder fuerza hasta desmoronarse por sí solas. Esa es la esencia de la enseñanza. Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas, incluso tu propio ego, incluso tu propio relato. Si lo analizamos detenidamente, el apego es un hábito de atención. No es que las cosas externas tengan un poder real sobre nosotros, es que les damos poder con nuestra atención sostenida. La mente funciona como un reflector. Lo que iluminamos crece en intensidad, lo que dejamos en sombra se desvanece. Por eso, cuando seguimos repitiendo los mismos pensamientos, cuando damos vueltas sobre los mismos recuerdos, lo que hacemos es mantener encendida una luz constante sobre aquello que nos ata. Lo curioso es que muchas veces creemos que, al resistirlo, estamos debilitándolo, pero la resistencia también es una forma de atención. Luchar contra algo en la mente equivale a alimentarlo. El desapego exige una actitud distinta, no luchar ni alimentar, sino observar y soltar. Este proceso puede parecer sencillo en teoría, pero en la práctica requiere una profunda disciplina interior. La mente está condicionada para aferrarse, para buscar seguridad en lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Por eso nos cuesta tanto soltar, porque creemos que el apego nos da identidad, nos da una especie de base sobre la cual apoyarnos. El problema es que esa base es inestable y tarde o temprano se derrumba, generando sufrimiento. Cuando comprendemos esto, el desapego se convierte en un acto de valentía. La valentía de soltar lo conocido para abrirnos a lo desconocido. La valentía de dejar morir las viejas narraciones para permitir que la vida se exprese de manera fresca en cada instante. Una de las formas más comunes de apego es la obsesión con el control. Queremos que las cosas salgan como planeamos, que las personas actúen como esperamos, que el futuro se ajuste a nuestros deseos. Pero la realidad nunca obedece por completo a nuestros planes. El mundo es cambiante, las personas tienen libertad. El futuro es incierto. Mientras más intentamos controlar lo incontrolable, más frustración acumulamos. Este tipo de apego nos roba la paz y nos encadena a la ansiedad. Sin embargo, cuando dejamos de alimentar esa obsesión, descubrimos algo sorprendente. La vida sigue fluyendo de todas maneras, y muchas veces lo hace de manera más armoniosa de lo que imaginábamos. El desapego nos muestra que no necesitamos controlar todo para estar en paz. Otra forma de apego es la dependencia emocional. Nos convencemos de que necesitamos a alguien para sentirnos completos, que sin esa persona no podremos vivir. Alimentamos esa dependencia con pensamientos constantes, con miedos, con expectativas, pero cuando esa relación cambia o termina, sentimos que nos derrumbamos. En realidad, lo que se derrumba no es nuestra vida, sino la ilusión que habíamos alimentado durante tanto tiempo. Si hubiésemos dejado de nutrir esa ilusión, habríamos descubierto que ya éramos completos desde antes, que la verdadera fuente de plenitud no está en el otro, sino en nuestro propio interior. El desapego en este ámbito no significa dejar de amar, sino amar de manera más libre, sin convertir al otro en nuestra fuente exclusiva de felicidad. El apego también se manifiesta en la necesidad de reconocimiento. Queremos que los demás nos aprueben, nos valoren, nos admiren. Alimentamos esa necesidad con comparaciones constantes, con ansiedad por la opinión ajena, con el miedo al rechazo. Pero este apego nos vuelve esclavos de la mirada del otro. Vivimos pendientes de lo que piensan y perdemos nuestra autenticidad en el intento de agradar. Sin embargo, cuando dejamos de alimentar ese deseo de aprobación, comienza a surgir una libertad inmensa. La libertad de ser quienes somos, sin máscaras, sin necesidad de encajar en expectativas ajenas. Ese desapego nos conecta con la verdadera dignidad interior que no depende de aplausos externos. Otro ámbito donde el desapego es fundamental es el sufrimiento acumulado. Muchas veces creemos que el dolor del pasado es algo que nos define, que debemos cargarlo para siempre.
Alimentamos esa creencia reviviendo las heridas una y otra vez, narrando la misma historia de victimismo, repitiendo en nuestra mente el papel de aquel que fue herido. Pero ese sufrimiento no se mantiene solo, se sostiene porque lo seguimos alimentando con nuestra atención. Cuando dejamos de hacerlo, cuando dejamos que el recuerdo exista, pero sin convertirlo en identidad, entonces el dolor se transforma en sabiduría. El sufrimiento deja de ser una cárcel y se convierte en un maestro que ya no necesita dominarnos. El desapego interior es también la llave para relacionarnos de manera más auténtica con la impermanencia. Todo lo que amamos, tarde o temprano, se transforma o se desvanece. Pretender que algo dure para siempre es luchar contra la naturaleza misma de la vida. El apego nos hace resistir esa verdad, y por eso sufrimos cuando la vida cambia. Pero cuando comprendemos profundamente la impermanencia, cuando dejamos de alimentar la ilusión de permanencia, podemos vivir cada experiencia con más intensidad, porque sabemos que es única e irrepetible. El desapego no nos roba la intensidad de la vida. Al contrario, nos permite saborearla más, porque no estamos distraídos por el miedo a perderla. Un aspecto esencial del desapego interior es la observación de la mente en la práctica meditativa. En la meditación, nos sentamos y vemos cómo surgen pensamientos de todo tipo, algunos placenteros, otros dolorosos, algunos absurdos, otros profundos. Todos ellos parecen reclamar nuestra atención como si fueran urgentes o importantes. Pero cuando los observamos sin reaccionar, descubrimos algo revelador. Los pensamientos son como nubes que aparecen y desaparecen en el cielo de la conciencia. No necesitamos empujarlos ni perseguirlos. Basta con no darles alimento. En esa práctica cotidiana, la mente comienza a aquietarse y descubrimos que detrás del ruido mental hay un espacio de silencio que siempre estuvo ahí, esperando. Ese silencio es el verdadero tesoro del desapego interior. Lo interesante es que este proceso no nos vuelve menos humanos, como algunos temen, sino más humanos. Porque cuando no estamos esclavizados por los apegos, podemos sentir con más claridad, podemos amar con más profundidad, podemos actuar con más autenticidad. El apego distorsiona la experiencia, convierte el amor en posesión, la alegría en ansiedad, la creatividad en obsesión. El desapego devuelve a cada experiencia su pureza original. Es como limpiar un cristal empañado. De pronto, lo que antes estaba distorsionado se ve con nitidez. El camino del desapego también nos muestra que muchas veces no soltamos por miedo al vacío. Creemos que si dejamos de aferrarnos, nos quedaremos sin nada. Pero ese vacío es solo aparente. Cuando soltamos, lo que realmente ocurre es que abrimos espacio para algo nuevo, algo que antes no podía entrar, porque estábamos demasiado ocupados aferrándonos a lo viejo. La vida siempre está dispuesta a ofrecernos nuevas experiencias, nuevas formas de crecer, pero solo puede hacerlo si dejamos espacio. El desapego es ese acto de confianza. Confiar en que la vida nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado y que no necesitamos retener lo que ya cumplió su ciclo. También es fundamental comprender que el desapego no se logra de una sola vez. No se trata de un acto definitivo, sino de un proceso constante. Cada día tenemos la oportunidad de soltar un poco más, soltar una expectativa, soltar una preocupación, soltar una identidad rígida, y cada día al hacerlo sentimos un poco más de ligereza, un poco más de paz. Es un camino que no tiene final, porque siempre habrá algo nuevo a lo que tenderemos a aferrarnos. Pero justamente ahí está la belleza. El desapego se convierte en una práctica de vida, en un arte que vamos perfeccionando con el tiempo. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida, descubrimos que todo pierde fuerza cuando no lo alimentamos. Los miedos se disuelven, las preocupaciones se vuelven menos dominantes, los deseos obsesivos pierden intensidad.
y en su lugar aparece un espacio nuevo, un espacio de libertad interior que nos permite vivir de una manera más plena y auténtica. Ese espacio no está condicionado por las circunstancias externas, surge de dentro como una fuente que nunca se agota. En este cuarto tópico hemos explorado cómo el desapego interior no es solo una idea, sino una práctica constante que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos enseña a soltar las narraciones de la mente, a dejar de alimentar la ilusión del control, a liberarnos de la dependencia emocional, a sanar el sufrimiento acumulado, a vivir la impermanencia con gratitud. Hemos visto que soltar no nos empobrece, sino que nos enriquece con la libertad, con la paz y con la autenticidad. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué narración interna estás alimentando que ya no necesitas? ¿Qué expectativa podrías soltar hoy para sentirte más libre? ¿Qué dolor podrías dejar de repetir para permitir que se convierta en sabiduría? El desapego interior no es un destino lejano, es una práctica disponible aquí y ahora, en cada respiración, en cada elección de a qué dar atención. Si esta enseñanza resuena contigo y sientes que el camino del desapego puede transformar tu vida, te invito a suscribirte a este canal para seguir profundizando juntos en estas reflexiones que nos conducen a la verdadera libertad interior. El arte del desapego interior alcanza su culminación cuando entendemos que no se trata solo de soltar cosas, personas o recuerdos, sino de transformar por completo la manera en que nos relacionamos con la existencia. Hasta este punto hemos visto cómo el apego se alimenta con la atención y cómo, al dejar de darle energía, pierde fuerza. Pero en el núcleo de esta enseñanza budista se esconde una verdad aún más profunda. El apego es la raíz misma de la ilusión, y al practicar el desapego nos acercamos a la visión clara de lo que realmente somos. El desapego no es únicamente una técnica para reducir el sufrimiento, es la puerta hacia la liberación espiritual, hacia el despertar de la conciencia que trasciende lo limitado. Cuando la mente se aferra, lo hace porque cree que así garantiza su supervivencia. El ego está convencido de que necesita acumular experiencias, objetos, personas, roles y recuerdos para afirmarse. Pero lo que en realidad ocurre es que cuanto más nos identificamos con lo que poseemos o con lo que pensamos que somos, más nos alejamos de nuestra esencia verdadera. Alimentamos la ilusión de que somos permanentes dentro de un mundo que no lo es. El desapego interior, en cambio, nos conduce a un lugar de autenticidad donde ya no dependemos de nada externo para reconocernos. Descubrimos que no somos las historias que contamos, ni las máscaras que llevamos, ni las pertenencias que acumulamos. Somos, en lo más profundo, un espacio abierto de conciencia que permanece intacto aun cuando todo lo demás cambia. El problema es que la mente teme ese vacío. Cuando soltamos lo que nos define, sentimos que perdemos el suelo bajo los pies. Es el miedo al vacío lo que nos hace seguir alimentando apegos incluso cuando sabemos que nos dañan. Preferimos aferrarnos a lo conocido, aunque sea doloroso, antes que abrirnos a lo desconocido. Pero el budismo nos enseña que ese vacío no es la nada aterradora que imaginamos, sino el espacio fértil donde todo es posible. Cuando dejamos de alimentar los apegos, lo que queda no es un hueco desolado, sino una amplitud de paz, silencio y libertad. El desapego interior, entonces, se convierte en un proceso de confianza radical. Confiar en que no necesitamos sostener todo para seguir existiendo. Confiar en que la vida fluye y que, aunque lo externo cambie, hay en nosotros una esencia que no puede ser dañada. Esta confianza no se logra de golpe, sino a través de la práctica constante. Cada vez que soltamos una preocupación, cada vez que dejamos ir un recuerdo obsesivo, cada vez que renunciamos a controlar lo incontrolable, estamos fortaleciendo esa confianza. Y poco a poco, descubrimos que no necesitamos tantas muletas para caminar.
la vida misma nos sostiene. Uno de los aspectos más reveladores del desapego es que también debemos soltar la idea de resultados. Muchas veces creemos que si practicamos el desapego es para obtener inmediatamente paz o iluminación, pero eso mismo se convierte en un apego más, el apego al resultado. La verdadera práctica consiste en soltar incluso esa expectativa, en caminar el camino sin obsesionarse con la meta. Es como sembrar una semilla. No podemos forzar su crecimiento, solo podemos cuidarla con paciencia y dejar que florezca cuando llegue su momento. Del mismo modo, el desapego interior florece naturalmente cuando dejamos de alimentarlo todo, incluso la ansiedad por alcanzar el estado perfecto. En la vida cotidiana, este nivel de desapego se refleja en nuestra capacidad de aceptar lo que es, sin añadir capas de resistencia. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de alimentar la frustración, aceptamos la realidad tal como es. Cuando una persona actúa de manera diferente a lo que deseábamos, en lugar de alimentar la ira o la decepción, comprendemos que no está en nuestro control. Cuando enfrentamos una pérdida, en lugar de alimentar el dolor con narraciones infinitas, permitimos que la tristeza exista y luego la dejamos pasar. Este modo de vivir no elimina el dolor de raíz, pero elimina su prolongación innecesaria. Nos permite vivir con mayor suavidad, con menos lucha contra lo inevitable. El desapego también implica renunciar a la ilusión del tiempo como prisión. Gran parte de nuestros apegos están anclados al pasado o al futuro, el pasado que no queremos soltar, el futuro que queremos controlar. Pasamos horas alimentando recuerdos o imaginando escenarios que nunca llegan. En cambio, cuando dejamos de dar energía a esas construcciones, descubrimos que lo único real es el presente. Este instante, aquí y ahora, es todo lo que tenemos. Y en este instante, siempre hay suficiente. El desapego nos devuelve al presente, nos arranca de la tiranía del tiempo psicológico y nos entrega a la plenitud del momento. Otro aspecto fundamental es aprender a soltar incluso las creencias espirituales cuando se convierten en cadenas. A veces nos apegamos a doctrinas, a prácticas, a rituales, creyendo que sin ellos no podremos avanzar. Pero el verdadero budismo enseña que todo método es como una balsa para cruzar el río, útil mientras se necesita, pero innecesario una vez que hemos llegado a la otra orilla. El apego a la balsa nos impide avanzar. De la misma forma, debemos estar dispuestos a soltar incluso aquello que nos ayudó en el pasado, porque cada etapa de la vida requiere ligereza. El desapego interior no hace excepciones. Incluye también soltar los medios cuando dejan de ser necesarios. Esta enseñanza nos conduce a una paradoja. El desapego más profundo no es un rechazo del mundo, sino un amor incondicional hacia él. Porque cuando no nos aferramos, podemos amar sin miedo a perder. Cuando no poseemos, podemos disfrutar sin ansiedad. Cuando no exigimos permanencia, podemos celebrar la belleza efímera de cada instante. El desapego nos abre al amor más puro, porque no busca nada a cambio. Nos abre a la compasión más auténtica, porque no necesita reconocimiento. Nos abre a la alegría más sencilla, porque se encuentra en lo que es, y no en lo que deseamos que sea. La práctica constante nos muestra que soltar no es empobrecerse, es enriquecerse con libertad. Un corazón cargado de apegos es como un cuarto lleno de objetos inútiles, no queda espacio para nada nuevo. Pero un corazón que suelta es como un cuarto vacío, abierto, disponible, listo para recibir. La vida fluye mejor en espacios abiertos. Por eso, cuanto más soltamos, más espacio damos a lo nuevo. Más capacidad tenemos de renovarnos, más cerca estamos de la paz interior. La mente, sin embargo, intentará convencerte de lo contrario. Te dirá que si sueltas, perderás, que si no alimentas tus miedos, quedarás indefenso, que si dejas de repetir tus historias, te olvidarás de quién eres.
Pero esas son solo voces del apego, intentando sobrevivir. La realidad es que cuando sueltas, no pierdes. Ganas claridad, ligereza, paz. Ganas la oportunidad de descubrir lo que eres sin las cadenas de lo que creías necesitar. Y esa ganancia no puede ser medida en términos materiales, porque pertenece a otra dimensión, la dimensión del espíritu libre. En este punto comprendemos que el desapego interior no es algo accesorio, sino la esencia misma del camino espiritual. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego y que la liberación llega cuando soltamos. Todo lo que hemos explorado hasta ahora converge en esa enseñanza. Todo pierde fuerza cuando no lo alimentas. No hay excepción, ya sea un pensamiento, una emoción, una historia, un miedo o un deseo, todos ellos se debilitan cuando dejamos de darles atención. Esa es la llave de la libertad. Practicar el desapego no significa retirarse del mundo, sino estar en él de una manera diferente. Significa trabajar, amar, crear, disfrutar, pero sin cadenas, sin exigencias de permanencia, sin miedo a perder. Significa vivir plenamente cada experiencia y al mismo tiempo estar dispuesto a dejarla ir. Esa es la paradoja del desapego. Nos permite vivir con mayor intensidad porque no estamos distraídos intentando retener lo que no puede ser retenido. Al llegar a este último tramo de la reflexión, te invito a mirar tu vida con honestidad. Observa qué cosas estás alimentando hoy que ya no merecen tu energía. Tal vez sea un miedo que repites, una preocupación que no se cumple, una relación que sostienes solo por costumbre, una identidad que ya no te define. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de alimentar esto? ¿Qué espacio se abriría en mi interior? ¿Qué nuevas experiencias podrían llegar si suelto lo viejo? La respuesta a esas preguntas es el inicio de tu propia liberación. El desapego interior no es un lujo, es una necesidad si queremos vivir en paz. Mientras sigamos alimentando lo que nos ata, seguiremos prisioneros. Pero cada vez que soltamos, cada vez que dejamos de nutrir, nos acercamos a la libertad. Y esa libertad no depende de nada externo, está en ti, aquí y ahora, esperando ser reconocida. Este es el llamado final de este camino. Atrévete a soltar, atrévete a dejar de alimentar lo que te consume, atrévete a confiar en que no necesitas cargar tanto, atrévete a vivir ligero, a vivir libre, a vivir presente. Y descubrirás que en el silencio del desapego interior se encuentra la paz que siempre buscaste. Con esta extensa reflexión llegamos al cierre del quinto tópico y con ello al final de este recorrido por el arte budista del desapego interior. Espero que cada palabra te haya servido como una semilla para soltar un poco más, para confiar un poco más, para vivir con más libertad. Y si sientes que este mensaje resuena contigo y quieres seguir recibiendo reflexiones profundas que te acompañen en tu camino de crecimiento y liberación, te invito a suscribirte a este canal y continuar juntos este viaje hacia la sabiduría interior.